Cordero, tú sabes que hay un tema que yo quería, bueno, ya lo anunciamos a los amables televidentes, y es un tema muy importante, Cordero, que a mí me preocupa muchísimo. Yo estoy muy preocupado, que es el tema en lo que tiene que ver al crecimiento económico. El Banco Central, en su informe, reflejó un crecimiento de la economía de 4,1% del PIB. Obviamente, nosotros no podemos ni nadie poner en entredicho esas cifras del Banco Central. Al contrario, tenemos que fortalecerlas. Y sin embargo, yo quiero hacer un señalamiento, principalmente decirte esto. A mí me preocupa sobremanera esa cifra, no la cifra del crecimiento, sino lo que puede venir a la economía dominicana. ¿En qué sentido? Yo quiero explicarte en qué yo me refiero. Mira, Cordero, las causas fundamentales de la crisis financiera norteamericana no fue solamente los préstamos Sol-Fran. No fue solamente el problema de la securitización. No, que globalizó la crisis económica. No. Lo más importante, lo que engendró realmente la crisis financiera norteamericana, que se convirtió luego en una crisis económica de la economía global, fue la inequidad en la redistribución de los ingresos. Y yo quiero hacerte esta aclaración. ¿A qué yo me refiero cuando hablo sobre eso? Yo me refiero sencillamente a que los ciudadanos norteamericanos tenían aproximadamente más de 10 años que sus sueldos y sus salarios estaban congelados. Y las empresas estaban obteniendo dividendos superiores, obteniendo ganancias superiores a los años anteriores. Todo eso reflejado al 2007. Y esa inequidad en la redistribución de los ingresos fue lo que originó, lo que engendró realmente esa crisis financiera norteamericana, que más luego fue una crisis de demanda, o sea, una crisis donde los ciudadanos norteamericanos perdieron la capacidad de demandar bienes y servicios. Fíjate, a mí me ha preocupado de manera ese 4.1% del PIB, y yo no he visto retribución. No he visto retribución. De eso viene dentro de política pública y política social que vaya en desarrollo de la pobreza y la extrema pobreza. La extrema pobreza de la República Dominicana sigue siendo extrema. La pobreza y la pequeña burguesía está en crisis en la República Dominicana. Entonces yo estoy mirando y hace mucho tiempo yo vengo hablando con diferentes compañeros entendidos en la materia dentro del marco económico de la República Dominicana, de que aquí puede darse una hecatombe de inflacionario que tenga problemas devastadores porque los recursos que refleja el Banco Central, no han llegado específicamente donde tienen que llegar, no han sido retribuidos. Pero mira dónde es que yo me quiero referir, Cordero. Mira, tú sabes que la crisis financiera norteamericana, el motor, la locomotora del desarrollo de Estados Unidos es el sector privado. Es todo lo contrario aquí en República Dominicana. La locomotora del desarrollo de la economía dominicana es el sector público. ¿Qué significa esto? Que hace aproximadamente 9 años que los sueldos y los salarios de los servidores públicos no se han incrementado de una manera sustancial. Obviamente, el presidente Danilo Medina, tomando en consideración eso y lo importante que es, ha logrado acuerdos parciales con grupos gremiales, pero el incremento salarial ha sido muy insignificante y ha sido con grupos gremiales. O sea, no se ha hecho ese incremento salarial al sector público en sentido general. Y eso tenemos que reconocer que la base del desarrollo, de la base del crecimiento de la economía dominicana, la pone el sector público. Acuérdate algo muy importante, y es que el presidente, la presidencia, a nivel administrativo, trabaja con un presupuesto. Y que hay organismos retributivos
para engrosar ese presupuesto. Para conformar. Ahí es que quiero detallar, es sobre eso que quiero detallar. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo, Cordero? Que el presidente necesita recursos para hacer ese incremento salarial. Pero no es verdad que con esa reforma que se hizo fiscal, de elevar de un 13%. Yo nunca he creído en reforma. Ok, pero de elevar de un 13% a un 15%. Porque las reformas no son fundamentalmente concesiones que van a durar para siempre dentro del marco contributivo. Si no se hacen, son concesiones temporeras que se hacen. Y eso es peligroso dentro del marco económico. A lo que yo me refiero es, Cordero, es lo siguiente. La reforma fiscal que se hizo, la pasada, que no fue una reforma fiscal, sino fue una reforma tributaria. Sí. Lo que trajo como consecuencia fue llevar de un 13 la presión tributaria a un 15. Obviamente, el gobierno se quedó sumamente corto. ¿Por qué? Porque no pudo incrementar los sueldos y los salarios de los servidores públicos, que, como te vuelvo y te reitero, es la locomotora del desarrollo del país. ¿Qué necesita hacer el gobierno en estos momentos? Pero eso es para evitar una crisis económica o una crisis de demanda de consecuencias incalculables. ¿Qué necesita hacer? Primero necesita incrementar la presión tributaria, mínimo llevarla de un 15 que está a un 19%. Pero paralelamente con eso, tiene que hacerse una reestructuración de la composición tributaria. ¿En qué consiste eso? Nosotros tenemos en la República Dominicana un 33% de los impuestos que se pagan son impuestos directos. ¿Qué significa eso? Que son impuestos que no originan desarrollo. Y el 67% son de impuestos indirectos o impuestos generalizados. Eso significa impuestos que lo paga toda la población. Por eso tú ves que de manera proporcional, tú o cualquier ciudadano paga, cuando viene a ver de manera proporcional, más impuestos que cualquier empresario. Los impuestos indirectos son impuestos de integración. Y se ha llamado a la integración del pueblo que paga verdaderamente, se lo hace el ITEVI, esos impuestos. Pero aquí en la República Dominicana hay una evasión exorbitante. Y es de ahí donde nosotros creemos que se debe, como tú has dicho, se debe tomar iniciativas recurrentes, no iniciativas que la tomamos Pero por eso es que hablo de un gran pacto fiscal donde intervengan el sector empresarial, el sector gubernamental y la sociedad civil. Pero el pacto fiscal tiene que ser específicamente, no solamente en incrementar la presión tributaria, como te digo, de un 15 que debe pasar a un 19, sino también una composición en la forma de los tributos. O sea, esa composición que está 33% y 67% de impuestos directos e impuestos indirectos tiene que cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? ¿Tú sabes cuál es la diferencia de los países altamente desarrollados? Que no lo encabeza Estados Unidos, sino estamos hablando de los países escandinavos y los países los que tienen esa economía nórdica. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de esos países y los países en vía de desarrollo, inclusive de los países más industrializados que sí lo encabeza Estados Unidos y China? La diferencia es la composición tributaria. No es tanto la presión tributaria, no, sino la composición tributaria. Esos países que yo te acabo de mencionar, que son los países que están situados en la península escandinava de Europa, y también otros que no están situados en la península escandinava, pero tienen ese modelo económico nórdico, como es Suiza, como es que ya está en ese mismo rumbo Nueva Zelanda, como lo es Australia, y como son los países de Finlandia, Irlanda, como lo es Noruega y Dinamarca, y Suecia. Esos países, ¿tú sabes qué es lo que lo caracteriza en la presión tributaria? Que el 70% de los tributos que se pagan son tributos directos. O sea, correcto, tributos de desarrollo. Y el 30% son tributos indirectos y generalizados. O sea, que lo paga toda la población. Esa es la gran diferencia. Por eso es que esos países se le denomina esa economías altamente desarrolladas. Sin embargo, y quiero que me perdones para terminar con esto. Sin embargo, todavía los países industrializados, encabezados por Estados Unidos,
no logran ese marco ese marco de proporcionalidad en lo que es los tributos. En Estados Unidos, los tributos, el 45-48% son tributos de forma directa y el 52 o 55% son tributos de manera indirecta. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Los países latinoamericanos, excepto Chile, excepto ya Panamá, excepto Costa Rica, excepto Uruguay, han logrado saltar del subdesarrollo porque han logrado modificar esa composición tributaria que yo tanto te hablo. Escúchame ahora, cuando precisamente se quiere estructurar esa modificación tributaria en la República Dominicana y comienza el gobierno a través de su organismo rector, dentro del marco de distribución tributaria, el impuesto interno, comienzan a hacer la factura de fiscalización en los diferentes estamentos de venta y consumo de la República Dominicana, en los colmados, las federaciones, las asociaciones que están involucradas en el proceso económico de República Dominicana, dicen que no aceptan eso. ¿Y cuál es su pedido? Una huelga general. Aunque los hombres y mujeres que componen el equipo económico del presidente Medina, yo estoy seguro que ellos están en la estructuración, en esa estructuración, fundamentalmente. Pero hoy en día, no sé si tú te has dado cuenta, los sectores que pagan los arbitrios en la República Dominicana, mayormente dentro de la macroeconomía, hay una evasión sin límite en la República Dominicana. Sí. Una evasión sin límite. No sin límite, o sea, hay una ligera evasión que eso hay que corregirlo. Obviamente, por eso es que tú ves que esos sectores empresariales se niegan al pago del ITEVI, porque es que hay una evasión y esos sectores se benefician de esa evasión del pago del ITEVI. Inclusive, más que beneficiarse, es un doble robo, porque cobran el ITEVI al ciudadano y no se lo transmiten, no se lo transmiten al gobierno. No se lo transmiten al gobierno. Hay una especie de más que una evasión, es un robo vulgar lo que entonces el gobierno empeñado en un desempeño completamente. Pero tú sabes una cosa referente a eso, y mira qué bueno que tú lo toques, eso se puede resolver, porque el gobierno tiene un mecanismo para resolverlo, y es generalizar que todos los artículos, inclusive hasta las medicinas, paguen ITEVI. Sin embargo, lo que tienen que hacer es una reducción en la tasa del ITEVI. O sea, yo soy partidario de que que ningún artículo esté excepto del pago de ITEVI. Sin embargo, lo que vamos a hacer, en vez que el ITEVI esté a un 16, a un 18, vamos a reducirlo a un 8, pero que sean todos los artículos. Claro, los sectores más desposeídos van a ser golpeados por ese incremento del ITEVI. Sin embargo, por el mecanismo del Gabinete de Políticas Sociales, que ahí hay una focalización de la pobreza, donde están los sectores indigentes de la nación, puede el gobierno de una manera transferirle esos recursos que vayan en beneficio de esos sectores. O sea, en el caso, por ejemplo, del programa Como Él es Primero, que se le da, tengo entendido, 800 pesos mensuales, se le incrementa el pago y en vez de darle 800, se le da 1200 y ahí se resuelve el problema. Pero eso trae como consecuencia que se logre totalmente eliminar lo que es la evasión del ITEVI. Porque por esas distorsiones que hay, de que hay artículos que pagan y otros que no, es lo que trae como consecuencia de que hay un escape que a veces no podemos ni siquiera cuantificar. ¿Cuánto es el escape? Por la pérdida del pago del ITEVI. O sea que es importantísimo que el ITEVI sea generalizado y por vía del Gabinete de Políticas Sociales que se focalice los sectores vulnerables para incrementarle la ayuda que se le da. Yo creo, ahora que hablamos del problema económico, hay algo en los
estamento económico. Cordero, nos están haciendo señas ya a la pausa. Esta gente está durísimo con eso. Vamos Sí, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Sí, okay.